Ujú. Ok. Respecto a los objetivos de nuestra materia, es muy importante, bueno, la mayoría de las universidades actualmente se basan en el desarrollo de competencias, es decir, en que ustedes adquieran el conocimiento y sepan aplicarlo. Ajá, esto es muy importante. A veces puede ser un poco complejo eh, el desarrollo de competencias en modalidades virtuales, pero por ello es que es importante preguntar y revisar las retroalimentaciones y cualquier duda, pues nosotros tratar de resolverla de manera adecuada. Para nosotros lograr esta competencia que nos marca aquí en nuestro programa, que es analizar estos fundamentos de la dietoterapia, relacionarlos con alteraciones metabólicas y bueno, aplicar los lineamientos que nos marcan las guías de alimentación, vamos a tener que tomar mucho en consideración algunas materias previas. Ustedes ya llevaron materias de fisiología, fisiopatología y bioquímica. Estas materias son demasiado importantes. ¿Por qué? Anteriormente existía el profesional de la nutrición, era un dietista, era un nivel técnico. Este dietista nos podía decir, es un paciente que a lo mejor tiene enfermedad renal, pues una dieta para nefrópata. Es un paciente que tiene alguna enfermedad de la vesícula biliar, una dieta sin colecistoquinéticos. Él podía dar esta recomendación en general. ¿Cuál es la diferencia entre un dietista y un licenciado en nutrición? Que el licenciado en nutrición tiene un pensamiento crítico, tiene un criterio que le puede ayudar a tomar decisiones individualizadas. A lo mejor tenemos este paciente que sí tenía enfermedad renal, pero resulta que es una enfermedad renal que tiene un estadio número 2. Entonces resulta que a lo mejor era innecesario dar esta dieta para nefrópata, que tiene bastantes restricciones de electrolitos, tiene restricciones de proteína, y entonces estamos propiciando que el paciente no pudiera a lo mejor afectar un poco el estado nutricional. Entonces ahí está la diferencia entre este dietista que daba una recomendación general y un licenciado en nutrición que, basado en el conocimiento de la fisiopatología, en el conocimiento de la bioquímica, puede ajustar e individualizar su tratamiento. Entonces, para lograr estas competencias vamos a repasar también estas materias para tener un porqué. Es decir, también el licenciado en nutrición tiene que saber por qué se restringe el potasio en el paciente nefrópata, por qué se restringe el sodio en el paciente con hipertensión, por qué se restringe los ácidos grasos saturados en el paciente con dislipidemia mixta, etcétera, etcétera. Esto es lo que tenemos que ir viendo, y es ahí donde ustedes, si tienen dudas, pregunten. El objetivo de nuestra unidad 1 va a ser pues ir viendo la introducción, ¿no? Que son estos principios, que son estos conceptos para iniciar con la materia de dietoterapia. Y bueno, pues vamos a iniciar una breve introducción. Para nosotros conocer estos conceptos, iniciamos con el concepto de dieta, ¿no? Dieta es básicamente todo lo que nosotros consumimos diariamente. Actualmente los alimentos que consumimos es nuestra dieta. Por lo tanto, esta parte de ponerse a dieta es un término mal utilizado. Realmente seguíamos una dieta. Simplemente a lo mejor sería el tipo de dieta. En lo personal, no me gusta usar la palabra dieta relacionándolo con ponerse en un revendetazo. En parte porque la palabra ya está muy ¿cómo decir? Está muy satanizada la palabra dieta, ¿no? Inmediatamente que uno piensa en dieta, piensa en restricción o lo asocia con restricción. Entonces es un impacto psicológico que a veces nos pone una barrera para nosotros llevar a cabo nuestras estrategias nutricionales. A mí me gusta un poco más usar cuando
a estas estrategias nutricionales usar la palabra de plan de alimentación o estrategia de alimentación. Cuando hablo de plan de alimentación estamos hablando de este proceso, de estas recomendaciones, de estas adaptaciones a la dieta que vamos a la dieta para analizar estas modificaciones que se realizan sobre todo cuando el paciente o el individuo sufre alguna enfermedad, ya sea aguda o crónica. Esto no quiere decir que solamente el paciente con alguna enfermedad requiera atención nutricional. Nosotros podemos revisar cómo en nuestro país hace demasiada falta la prevención, y la nutrición es parte esencial de esa prevención. Dentro de este proceso de prevención podríamos ahorrarnos muchísimo dinero, evitando que el individuo llegue a una fase o a un estado patológico. Para poner algún ejemplo, nosotros estamos hablando de que un paciente ya llegó a enfermedad renal y ocupa tratamiento sustitutivo, que estamos hablando de diálisis o hemodiálisis, diálisis peritoneal o hemodiálisis. Las sesiones de hemodiálisis están arriba de 10,000 pesos y ocupan mínimo 2 por semana. Imagínense gastar esa cantidad de dinero que se pudo haber prevenido, ya que la principal fuente de enfermedad renal es la diabetes, y bueno, la diabetes también, una de los principales factores que juegan para su desarrollo es la alimentación y el ejercicio. Entonces hay que trabajar mucho la cultura de la prevención, pero una vez que ya llegamos a estas instancias donde ya está instaurada la enfermedad, sobre todo las enfermedades crónicas, hay que adaptar esta alimentación del paciente, la corte de vida. Y hay un comentario en el foro de una que que con la alimentación, acto ella en su experiencia, que se han incluso quitado medicamentos. Que se los puedo confirmar yo también en experiencia profesional. Cuando trato sobre todo pacientes con diabetes, hipertensión, cuando nosotros llevamos un adecuado plan de alimentación, podemos reducir dosis de insulina, podemos reducir dosis de metformina, podemos incluso quitar la insulina si se lleva un adecuado plan de alimentación en los pacientes. Entonces es muy importante, pero sobre todo lo que les digo, tener la evidencia. Ustedes no pueden hacer la recomendación si no tienen la evidencia suficiente, y ahí nos va a tocar mucho ser autodidactas y leer. ¿Por qué? Pues sobre todo porque esta ciencia de la nutrición avanza rápidamente. Anteriormente había bastantes creencias que ya se han quitado, que ya se han modificado gracias a la evidencia científica, y entonces nos toca estar actualizados día con día. Y ahí sí, pues es en parte un proceso personal. Nosotros como docentes les vamos a indicar el camino, pero a ustedes les va a tocar esta parte de adentrarse, leer, y para poder dar la mejor atención, que también era parte de lo que comentaban en los foros, esta parte de la actualización. Hablando un poco más de esto que ustedes revisaron en la plataforma, hablamos de que la dietoterapia nos habla de diferentes tipos de dietas, y esto todavía sigue utilizando, sobre todo en el ámbito intrahospitalario. Cuando nos vamos a un hospital, siempre va a haber tipos de dietas que se le prescriben al paciente, ya sea dieta normal, dieta blanda, dieta sin colecistoquinéticos, dieta para nefrópata, dieta para neumópata. Esto pues es hasta la fecha, digo, se sigue usando. A veces se necesita un poco más, una recomendación un poco más específica, pero eso ustedes lo van a ir haciendo ya con el tiempo. Para empezar, tenemos que conocer que básicamente estos tipos de dietas se utilizan cuando hay disfagia,
cuando hablábamos de disfagia u odinofagia, estamos hablando, en el caso de la disfagia, estamos hablando de personas que tienen dificultad para deglutir el alimento, para pasarlo desde la boca hasta el estómago. Muchísimas condiciones patológicas nos pueden causar esta disfagia, desde eventos vasculares cerebrales, algunas estenosis esofágicas o acalasia, que es una enfermedad donde hay un estrechamiento del esfínter esofágico inferior y no deja pasar adecuadamente los alimentos. Entonces, cuando hay este tipo de disfagias, sobre todo esta disfagia orofaringea, que es cuando a lo mejor no podemos deglutir o pasar el alimento a nivel de la faringe y de la faringe sobre todo, es cuando vamos a tener que modificar las consistencias, ya sea en Alzheimer, en Parkinson, en algunas condiciones como el adulto mayor, donde tenemos falta de piezas dentales. Todas estas son situaciones importantes donde vamos a necesitar modificar la consistencia de los alimentos. En cuanto a las dietas modificadas cualitativa y cuantitativamente, ahorita las vamos a revisar. A grosso modo, ya en unidades posteriores vamos a irnos más específicamente, pero ahorita vamos un poco más a lo general. Tenemos estas dietas que se modifican en cuanto ya sea la cantidad o a la calidad de nutrientes, y ya sea de macronutrientes o micronutrientes. Cuando hablamos de macronutrientes, pues hablamos de los hidratos de carbono, de los lípidos y de las proteínas. Y cuando hablamos de micronutrientes, estamos hablando de las vitaminas y los minerales. Posteriormente vamos a tener también dietas modificadas por su valor nutrimental. Cuando hablamos de esto, estamos hablando también de si son completas o son incompletas. Hay algunas dietas, sobre todo dietas de transición, que no pueden utilizarse durante mucho tiempo porque no aportan todos los nutrimentos, y esto nos puede causar pues deficiencias, ya sea de micronutrientes o incluso inicios de alguna desnutrición combinada junto con el proceso patológico. Esto ustedes ya lo leyeron, ya hicieron su mapa, pero bueno, antes de indicar un tipo de dieta, nosotros tenemos que conocer algo que se llama el proceso de atención nutricional. Yo creo que esto lo están viendo o lo vieron en evaluación del estado nutricional. Y bueno, esta parte de la evaluación del estado nutricional es esencial. Recuerden que este proceso de atención nutricional no es nada más ver al paciente e indicarle un tipo de dieta, sino que tenemos que adquirir la información del paciente, integrarla para generar un diagnóstico, y a partir de ese diagnóstico nosotros vamos a indicar un plan de alimentación. Ahí es donde entraría el tipo de dieta, y bueno, ahí hacemos cálculos para lograr perdón, me distraje con el chat, pero bueno, hacemos los cálculos necesarios para dar el plan de alimentación más adecuado para las condiciones de nuestro paciente. En cuanto a este proceso de atención nutricional, vamos a tener diversos elementos que nuevamente espero ya estén viéndolo en evaluación del estado nutricional. Cuando nosotros nos acercamos a un paciente, vamos a sacar diferente información, como es mediciones de antropometría. Las más básicas son el peso, la talla, y a partir de estas podemos sacar el índice de masa corporal. Sin embargo, el índice de masa corporal es muy engañoso. Recientemente, pues las guías más actuales de práctica clínica nos hablan de que la composición corporal es muchísimo más importante que el peso en sí. ¿A qué me refiero? Lo que más nos va a importar es el porcentaje de masa muscular, el porcentaje de masa grasa, masa libre de grasa, porque eso va a condicionar el desenlace o la progresión de mejoramiento del paciente. Aquellos pacientes con menor cantidad de masa muscular van a tener desenlaces clínicos no tan buenos. Perdón, los que tengan más masa muscular van a tener desenlaces mejores
que aquellos que tengan mayor cantidad de grasa. Ajá. ¿Y por qué? Bueno, porque la masa grasa es un tejido que produce diversas sustancias que son proinflamatorias. Estas llamadas citocinas proinflamatorias, como las interleucinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, que condicionan un proceso inflamatorio. Ajá. Si hay dudas, váyanlas escribiendo en el chat y las vamos revisando. Ajá. Aparte de estos, bueno, aparte de este peso y esta talla y estos porcentajes que no siempre se pueden sacar por las condiciones del paciente, va a haber otros parámetros como la circunferencia media de brazo, como el pliegue cutáneo tricipital, circunferencia de pantorrilla, que nos van a dar información muy valiosa. Ajá. Yo espero que en esta parte de evaluación del estado nutricional hayan visto o vayan a ver algo del tamizaje, este tamizaje nutricional que se va a utilizar en todo paciente que ingrese al hospital. Ajá. Si no se hace, pues se tiene que hacer, es como lo marca los grandes elementos de la nutrición a nivel mundial. Posteriormente de la evidencia antropométrica, nos vamos a pasar a los elementos bioquímicos. En los elementos bioquímicos, muchos mencionaban en el foro que los teníamos que tomar en consideración, y es verdad, pero la condición aquí para que un nutriólogo mande a hacer estudios mande a hacer estudios va a ser que sepa interpretar estos estudios de laboratorio. A veces en la universidad, ya sea presencial, ya sea en línea, nos quedamos cortos al momento de aprender a manejar e interpretar estos exámenes de laboratorio, pero sí vale la pena que ustedes investiguen en libros, en artículos, esta interpretación bioquímica. Marcadores tales como la glucosa, tales como el perfil de lípidos, que incluye el colesterol total, y que incluye el HDL, el LDL, perdón, nos van a dar información muy valiosa respecto a los pacientes con enfermedades crónicas, tales como paciente obeso, paciente con diabetes, paciente con síndrome metabólico o con dislipidemias. Otros parámetros bioquímicos, tales como la proteína C reactiva, nos van a hablar de un paciente que se encuentra en este estado inflamatorio y donde, bueno, hago mucho énfasis en esta parte de la inflamación porque la inflamación va a causar varias alteraciones metabólicas. Se altera el uso de los sustratos, que en este caso es el uso de los nutrientes. Ajá. Generalmente cuando hay un proceso inflamatorio, se utiliza muchísimo más la proteína como fuente energética, y entonces hablamos de que hay un catabolismo muscular. Ajá. También cuando hay inflamación se presenta esta condición que es la resistencia a la insulina. Entonces esta resistencia a la insulina también provoca que los pacientes hospitalizados, sobre todo pacientes críticos o que tengan un gran estado de inflamación, tengan alteraciones de la glucosa. Ajá, por eso es tan importante saber la condición del paciente. Otros parámetros bioquímicos que podemos tomar en consideración van a ser también la prealbúmina y albúmina, aunque con la albúmina vamos a tener mucho cuidado, porque anteriormente se utilizaba mucho la albúmina como marcador de estado nutricional. Sin embargo, cuando hay un proceso inflamatorio, la síntesis de albúmina disminuye, y no necesariamente porque el paciente esté desnutrido, sino por el mismo proceso inflamatorio, el hígado disminuye la síntesis de albúmina. Entonces ahí, cuando utilicen albúmina, lo van a utilizar generalmente en índices como el índice de riesgo nutricio, en índices como el CONUT, que van a relacionar esta albúmina, pero con otros parámetros como el porcentaje de pérdida de peso, como colesterol, como cuenta total de linfocitos, etcétera. Todo esto parte de evaluación del estado nutricional. Pero bueno, es importante que ustedes lo manejen antes de entrar de lleno a la dietoterapia. La parte de evaluación clínica también es esencial.
Esta parte de ver al paciente, de ver qué tan depletado está. En el caso del paciente que está hospitalizado, se revisan las reservas de masa grasa, las reservas de masa muscular. Aquí podemos tomar signos de deficiencia como cuando disminuye la masa muscular en el músculo temporal, como cuando disminuye también la masa muscular en el deltoide, que es en el hombro. Ustedes, no sé si alguno trabaja en hospital o ha visto alguna imagen, pero es muy característico ver a estos pacientes desnutridos. También va a haber otros signos clínicos como son signos de deficiencia, que a veces es raro encontrarlos ya en nuestros tiempos, pero sí se llegan a presentar en pacientes con estas deficiencias de micronutrientes, ya sea vitaminas o minerales. Y por último, el aspecto dietético, donde es muy importante revisar la ingesta de nuestro paciente. De nada sirve que nosotros le indiquemos la mejor dieta o el mejor plan de alimentación si no se lo come. Y hay que investigar por qué no come. A lo mejor tiene dolor al pasar alimento, eso se llama odinofagia. A lo mejor el medicamento lo tiene muy sedado. Puede haber 1000 razones que también nos toca a nosotros revisar. Aquí también vamos a ver la cantidad y la calidad de la dieta que está ingiriendo el paciente. Sobre todo con los recordatorios de 24 horas, con las frecuencias de consumo, nos damos cuenta de si el paciente está consumiendo lo que requiere o menos o más. Después de que nosotros hacemos todo este proceso de evaluación, ahora sí entra el diagnóstico. Nosotros ahora sí vamos a plantearnos cómo está nuestro paciente. Tiene desnutrición, tiene sobrepeso, tiene alteraciones de la glucosa, tiene alteraciones en los lípidos, y este diagnóstico es el que nos va a dar la pauta para la prescripción dietética, que en este caso ya entraríamos a la parte de la dietoterapia. Entonces, esto del diagnóstico también lo van a ver en evaluación del estado nutricional, y es muy importante que ustedes aprendan a hacer estos diagnósticos. De ahí partimos. Es como la terapia médica. Cuando ustedes van al doctor, el médico pues los evalúa, hace un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico da un tratamiento. Si se equivoca en el diagnóstico, el doctor se va a equivocar en el tratamiento. De la misma manera, en nutrición, nosotros tenemos que tener los mejores diagnósticos para dar los mejores tratamientos. Entonces, por eso es tan importante evaluar correctamente al paciente, integrar la información. Esto se va logrando un poco con la experiencia, pero también con el aprendizaje. Ustedes no se queden solamente con los textos a lo mejor de la universidad, sino que investiguen. Investigar es la clave para tener el pensamiento crítico adecuado, donde puede haber la diferencia entre un buen nutriólogo y un no tan buen nutriólogo. Ok. Cuando nosotros nos vamos a la elaboración de la dieta, esto lo van a ver en cálculo, pero de una vez es bueno que vayan viendo el proceso. Cuando ya seleccionamos el tipo de dieta, suponiendo que a lo mejor es un paciente posoperado y que bueno, le iniciamos dieta de líquidos claros porque tuvo una anestesia general, pues entonces vamos a estimar un poquito vamos a estimar exactamente la energía que está utilizando o que va a utilizar este paciente. Vamos a hacer esta distribución de macronutrientes, ver los porcentajes de hidratos de carbono, ver los porcentajes de lípidos, porcentajes de proteína. Sobre todo aquí la proteína es muy importante en diversas condiciones patológicas, por lo que decíamos de que hay un desgaste, un catabolismo muscular. Entonces la proteína es importante conocer cuánto se va a aportar. Hacemos la distribución de equivalentes y establecemos el plan de alimentación, que puede ser un menú, pero no siempre es un menú. De hecho, recordarán ustedes, uno de los objetivos de la consulta nutricional
es mejorar los hábitos del paciente. A veces, cuando nosotros nos enfocamos solamente en un menú, no estamos mejorando los hábitos del paciente, estamos haciendo que el paciente sea dependiente de nuestro menú. Entonces el paciente no está aprendiendo. Ajá. ¿Es válido utilizar menús? Sí, sí es válido. A lo mejor el paciente lo requiere o incluso para iniciar el plan de alimentación, pero eventualmente tenemos que aprender a enseñar a nuestros pacientes a que ellos tomen sus decisiones. En educación en diabetes esto se llama empowerment o empoderamiento, donde nosotros buscamos que el paciente se haga responsable de sí mismo. Ajá. Esta parte de establecer objetivos en la dietoterapia, esto es tomado del texto que nos brinda la universidad. Son válidos estos objetivos donde vamos a establecer la dieta como único tratamiento en algunas patologías. En dislipidemias leves se puede utilizar la dieta como único tratamiento. En resistencia a la insulina también. Pero también hay que ver adecuadamente a nuestro paciente. Si es una dislipidemia mixta y está ya con triglicéridos arriba de 400 y tiene colesterol LDL de 150, pues entonces ahí sí a lo mejor vamos a necesitar utilizar la dieta y aparte tratamiento farmacológico, ya sea una estatina para bajar el LDL o ya sea un fibrato para bajar los triglicéridos. Entonces eso también es importante que lo vayan conociendo. Yo espero que lleven Pharma y ahí en Pharma ustedes vayan aprendiendo de estos medicamentos más utilizados. Permítanme que me llegó un mensaje. Habla Sandra y nos dice que el material habla del material que está en la plataforma. Igual ahorita al final de la clase lo checamos sin ningún problema, porque sí es importante que conozcan la mayor cantidad de información. Entonces ahorita lo checamos, Sandra. Bueno, mientras continuamos con esta parte de los objetivos, les decía que en algunas condiciones donde se necesita el tratamiento farmacológico, la dieta o la alimentación va a ser fundamental. Las guías de la ADA, por ejemplo, cuando hablan del manejo del paciente con diabetes, nos dicen que como primera opción es esta parte de cambio en el estilo de vida, junto con el tratamiento farmacológico que incluye los antihiperglucemiantes, como por ejemplo la metformina. Ya posteriormente, si no funciona esto, continuamos con el cambio en el estilo de vida y ahora usamos dos hipoglucemiantes y así se va progresando. Bueno, aquí nos habla Ana María Delgado, hace una pregunta, nos dice que si como futuros nutriólogos podremos recetar algunos medicamentos. Esta parte es importante mencionarla. El nutriólogo, bueno, a nivel de regulación sanitaria del país, es decir, según las leyes y las normas establecidas, solamente el médico es el único que está capacitado y que tiene permitido la prescripción de medicamentos. Entonces el nutriólogo no puede prescribir medicamentos. Ahí estaríamos haciendo pues una falta de ética y también pues ahora sí que no todos los nutriólogos tienen el conocimiento adecuado de los fármacos, y pudieran causarle alguna iatrogenia. Iatrogenia es algún daño al paciente. Entonces ahí sí, el nutriólogo no receta, no prescribe fármacos. El nutriólogo sí puede prescribir esta parte de la suplementación nutricional, que si la fórmula polimérica hiperproteica, la proteína en polvo, el caseinato de calcio, la vitamina D, la vitamina C, etcétera, etcétera. Eso sí lo podemos utilizar y prescribir. Claro, obviamente conociendo las dosis y no nada más suplementar por suplementar, sino basados en la evidencia más importante. Si ustedes se sumergen un poco a esta parte de las investigaciones de vitaminas, sobre todo ahorita está de moda la vitamina D, si se meten a investigar un poquito,
en algún artículo de revisión, van a ver cómo se ha propuesto que las vitaminas, pues se propone que funciona para diversas patologías, pero resulta que ya cuando hacemos estudios, vemos que sí funciona para unas, pero para otras no tiene ningún resultado. Entonces ahí es donde es importante lo que les digo, investigar, mantenerse actualizados y tener un criterio, ¿sale? Ok. Bueno, esta parte de los objetivos también ya la revisaron. Y bueno, esta parte del control de signos y síntomas también es importante. Va a haber ocasiones en las que pues hay enfermedades crónicas que son incurables, háblese a lo mejor de cáncer terminal, incluso la misma diabetes que ya no tiene cura hasta la fecha. Entonces en estos tipos de situaciones lo que nosotros vamos a buscar es mantener la calidad de vida del paciente. Ajá. A lo mejor no retornarlo a la salud porque no se puede, pero sí mantener la calidad de vida de nuestros pacientes. Y precisamente esto de la atenuación de los signos y síntomas también es el caso del paciente, sobre todo en niños con epilepsia. Cuando se utiliza una dieta cetogénica en estos niños con epilepsia, se disminuyen los signos y los síntomas, es decir, estos episodios de convulsiones. Ajá. Entonces sí se puede utilizar y se utiliza. Ajá. Hay que asegurar siempre el aporte necesario y en todos estos objetivos, si se fijan, va a ser muy importante individualizar. Ajá. No podemos generalizar objetivos. Cada patología, cada paciente va a tener características diferentes. Entonces cada paciente nos va a representar establecer objetivos específicos. Estos objetivos específicos se van a basar sobre todo en mejorar la calidad de vida del paciente, reducir o manejar los síntomas, en la rehabilitación. Ajá, este es muy importante, por ejemplo ahora que se puso de manifiesto el COVID y sus secuelas, la nutrición es muy importante en la rehabilitación del paciente. Se vio que los pacientes con COVID, sobre todo, disminuían mucho los niveles séricos de vitamina D post-COVID. Entonces sí es importante ahí que la nutrición entre para favorecer la rehabilitación. También no sé si llegaron a ver esta imagen de un fisicoculturista donde entró a la UCI. La UCI es la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, entra con una masa considerable y sale completamente depletado, es decir, con muy bajo peso, sin la calidad del músculo con la que había entrado. Y bueno, ahí también entra la alimentación, la nutrición, para rehabilitar a nuestros pacientes. Ajá. Cuando nosotros perdemos músculo, es importante que sepan que los principales músculos afectados va a ser el diafragma. El diafragma es un músculo respiratorio y entonces ahí puede haber compromiso respiratorio en paciente desnutrido. Y bueno, por último, si se puede, también es importante establecer como objetivo recuperar la salud de nuestro paciente. Bueno, hablando un poco más específico de las dietas modificadas en consistencia, les había comentado que hay diferentes consistencias y que se va a basar la consistencia a elegir en la tolerancia del paciente. Ajá, aquí es donde les había comentado que había herramientas como pruebas o protocolos de deglución. Estos protocolos de deglución los pueden realizar ustedes, pero hay que conocerlos adecuadamente. Espero que en nutrición clínica los vean para que los conozcan y los apliquen. Ajá. Sobre todo diferenciar, les decía que hay dos tipos de disfagia, ¿no? Este problema para deglutir. Está esta disfagia que es orofaringia, que es a nivel de la faringe, aquí en la garganta no pasa el alimento, o está la disfagia esofágica. En la disfagia esofágica hay generalmente una obstrucción en el esófago que no deja pasar los alimentos. Para cada una de estas disfagias, por ejemplo, vamos a utilizar diferentes consistencias. Cuando nosotros hablamos de disfagia esofágica, estamos hablando de que a lo mejor las paredes del esófago están engrosadas y no dejan pasar el alimento sólido, entonces va a tolerar mejor ahí el paciente los alimentos líquidos. Ajá.
llámese a lo mejor cáncer de esófago, perdón, llámese esófago de Barrett, acalasia que les había comentado, o la misma estenosis. Estenosis es un engrosamiento de la pared del esófago. En cambio, cuando nosotros tenemos una disfagia de tipo orofaringia, estamos hablando de que no pasa a nivel de la garganta. Ahí generalmente el paciente tolera mejor los pacientes semisólidos, como es el caso de los purés y las papillas. De hecho, con los líquidos hay mucho riesgo de broncoaspiración, es decir, de que se le vaya la vía a los bronquios, y entonces genera tos y como sensación de ahogo. Entonces, ahí es importante diferenciarlo. Ok. Entonces, esta modificación de texturas es muy importante revisarla. Les comentaba la clase pasada, también, sobre todo en adulto mayor, en este adulto mayor que él no tiene piezas dentales, también en los pacientes que tienen alteraciones neurológicas. Ejemplos de alteraciones neurológicas: tenemos Alzheimer, tenemos Parkinson, tenemos esclerosis múltiple o esclerosis lateral amiotrófica. Entonces ahí es importante considerar la modificación de texturas. Otro que es muy importante es este evento vascular cerebral. Cuando al paciente comúnmente se dice le da una embolia cerebral, ahí generalmente en su recuperación va a necesitar una modificación de texturas. Cuando hablamos de dietas modificadas cualitativamente, les había comentado, cuando modificamos cualitativamente es suficiente con limitar algunos alimentos y permitir otros. Por ejemplo, en el caso de este paciente con dislipidemia, es mucho mejor o más efectivo modificar la calidad de la grasa a restringir la grasa. Si nosotros bajamos la cantidad de grasas saturadas, en este caso las grasas saturadas son las que vienen de origen animal, y nosotros aumentamos las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, como es el caso del omega 9, como el aceite de oliva, o el omega 3, como por ejemplo que viene de los pescados de aguas frías, vamos a tener mejores resultados en este perfil de lípidos. La grasa saturada generalmente tiende a aumentar el colesterol LDL, este famoso colesterol malo. Y es considerado colesterol malo porque aumenta el riesgo aterogénico. Cuando hablamos de riesgo aterogénico, estamos hablando de esta facultad o este efecto que tiene este tipo de colesterol LDL de tapar las arterias. Entonces sí es importante ahí modificar la calidad de la dieta, ¿no? Y por otro lado, también hay modificaciones que son cuantitativamente. En este caso es cuando se hacen cálculos estrictos de calorías o macronutrientes o micronutrientes. Estos tipos de dietas los vamos a revisar también en unidades posteriores. Entonces, también ahorita es una visión general para que no se me pongan nerviosos de si no captan ahorita alguna idea. Aún así, si hay dudas la pueden presentar en el chat sin ningún problema. Cuando hablamos de estas dietas modificadas cuantitativamente, vemos que la mayoría de las dietas o planes de alimentación que nosotros vamos a prescribir precisamente son modificadas cuantitativamente. Nosotros hacemos los cálculos y tenemos que hacer que nuestro plan de alimentación se apegue a ese cálculo. Muchas veces vienen combinadas, ¿no? Hacemos esta modificación de la dieta ya tanto cuantitativamente como cualitativamente. Por ejemplo, un paciente con obesidad y que aparte tenga hipercolesterolemia, vamos a tener que calcularle estrictamente sus calorías. Ahí ya estaríamos hablando de una dieta modificada cuantitativamente, pero también vamos a modificar la calidad de las grasas que va a consumir y ya estaríamos hablando de una dieta modificada cualitativamente. Entonces, en este caso, para ese paciente con obesidad y dislipidemia,
o hipercolesterolemia, vamos a utilizar estas dos modificaciones, ¿correcto? En el caso de estas dietas modificadas por su valor nutrimental, les comentaba que existían las que son completas, que tienen los nutrientes y calorías adecuadas, y las incompletas, donde van a hacer falta ya sea macronutrientes, ya sea energía o calorías, y también micronutrientes. En cuanto a estas dietas que son incompletas, les decía que son las dietas de transición. Una dieta, por ejemplo, de líquidos claros, es una dieta incompleta. Es muy difícil, es casi imposible que a partir de puros líquidos nosotros brindemos todas las necesidades nutricionales a nuestro paciente. Ajá. Otro ejemplo de estas dietas incompletas es, por ejemplo, es el paciente renal, donde en estadio 5 de insuficiencia renal crónica se hacen bastantes restricciones, tanto de proteína, tanto de potasio, de fósforo, de calcio y de sodio, y entonces esto nos puede traer algunas consecuencias, sobre todo desnutrición. Eso también lo vamos a ver un poco más específico en unidades posteriores. Nos mencionaba esta unidad también este concepto de la dieta hospitalaria de progresión. Generalmente estas dietas son utilizadas en los pisos de cirugía. Cuando nosotros tenemos un paciente quirúrgico, bueno, es sometido al estrés de la cirugía, además es sometido a un ayuno previo, que a veces este ayuno aquí en nuestro país se prolonga, porque está programada la cirugía para 1 hora, pero resulta que ya el quirófano lo ganó otra persona, que hubo una emergencia, etcétera, etcétera. Y generalmente estos ayunos se prolongan a veces hasta por días, y no es broma. Ajá. Esta parte es algo que hay que cuidar muy bien nosotros como pues personal de la salud de la nutrición. Incluso aquí ya hace algunos años se habla de un protocolo que se llama protocolo ERAS. Este protocolo ERAS nos habla del ayuno preoperatorio y de cómo favorecer la recuperación más rápida del paciente a través de este protocolo. Yo creo que lo vamos a ver en la siguiente unidad, en la unidad 2, donde precisamente nos adentremos a estas dietas de progresión hospitalaria. Entonces decíamos que este paciente es sometido a cirugía, y en una cirugía mayor también generalmente se utiliza anestesia general. Cuando hay anestesia general, el paciente tarda unas horas en recuperar la motilidad del tracto gastrointestinal. Entonces vamos a necesitar iniciar con líquidos para ver la tolerancia, para ver si ya se recuperó esta motilidad del tracto gastrointestinal, si el paciente está tolerando adecuadamente, y poder progresar a las dietas. Generalmente progresamos a la dieta blanda y posteriormente a la normal. En la práctica clínica, esta línea no se ve completa. Ajá. Generalmente esta línea va de líquidos claros, a veces líquidos generales o líquidos completos, y de aquí nos saltamos hasta la dieta blanda. Ajá. La dieta blanda es una dieta sin irritantes, una dieta baja en grasa, de fácil digestión, y de ahí nos pasamos a la dieta normal. Incluso a veces ni siquiera se pasa por la dieta blanda. Ajá. No sé si alguien esté en hospitalización, pero puede darse cuenta de, sobre todo se utiliza en cirugía, esta progresión de dietas hospitalarias y cómo se brincan de una a otra. Como nosotros vamos a ver más adelante que esta dieta de líquidos claros hay que darle el menor tiempo posible, porque no es completa. Ajá. Si nosotros dejamos líquidos claros por 1 día, 2 días, ese paciente se nos va a empezar a desnutrir. Entonces, si no tolera la vía oral más que los líquidos, sí sería importante utilizar suplementación. En este caso de dietas poliméricas pueden ser una opción. Entonces,
En algunos casos sí va a ser necesario seguir esta progresión. Como les decía, el paciente post-EBC, pues vamos a iniciar incluso con una dieta de líquidos generales, ver si la tolera, ver si no hay riesgo de broncoaspiración, utilizar estas papillas o dietas semisólidas, y conforme el paciente se vaya rehabilitando, pasar a la dieta blanda y luego a la normal. Sí, aquí nos dice Leticia Rueda que en la cesárea normalmente se pasa de dieta líquida a dieta normal. Al pues tener una intervención a lo mejor no tan agresiva, si es agresiva, yo no, porque sí, la verdad es que se abren 6 capas de entre piel, grasa, músculo, es bastante fuerte una cesárea, pero debido a que no hay anestesia total, en algunos casos, se progresa de dieta de líquidos claros a dieta normal. Ajá, entonces, va a depender mucho de las condiciones de cada paciente. Sobre todo ustedes van a tener que revisar y sobre todo hacerse expertos en esta parte de ver la tolerancia del paciente a la vía oral. Muy buen aporte, Leti. Sobre todo, sí, aquí en el Hospital de la Mujer de Morelia, donde me tocó también estar en esta parte del departamento de dietoterapia. Está el piso de medicina interna, donde sí los pacientes tardan un poquito más en regresar a la dieta blanda. Y por otro lado tenemos estos pacientes del piso de gineco, donde a las mamás, las 6 horas después de la cirugía, ya están prácticamente con la dieta blanda, ajá, y la toleran. Entonces hay que ver las condiciones de cada una. Sobre todo también hay que diferenciar si es parto natural o si es cesárea, porque también cambian las condiciones. Por eso les decía que en los objetivos de la dietoterapia y en la dietoterapia misma, siempre va a ser importantísimo individualizar. No podemos darle lo mismo a todos nuestros pacientes. Tenemos esta guía que es la dietoterapia, pero esta guía se adapta a las necesidades del paciente. En su capítulo que leyeron, también nos hablaba de este concepto de vías de alimentación. Esta parte es bastante importante, sobre todo a nivel intrahospitalario. Ajá. Cuando hablamos de vías de alimentación, es precisamente por dónde le vamos a dar de comer al paciente. Normalmente cuando el paciente no ha tenido una intervención mayor o no está en estados agudos, pues vamos a utilizar la vía oral, y en la vía oral no hay mucho problema, modificamos consistencia si es necesario, damos el aporte, a través de dietas poliméricas podemos suplementar, pero cuando hay alteraciones, por ejemplo alteraciones de la conciencia en el paciente crítico, pongamos por ejemplo este paciente crítico que está sedado, ajá. Entonces no puede alimentarse él solo, tenemos que utilizar la nutrición enteral. La nutrición enteral hace referencia a aquella nutrición que se da por sonda. Ajá. Hay una sonda que puede entrar por la nariz hacia el estómago, en este caso estaremos hablando de sonda nasogástrica, o podría entrar por la nariz hasta el yeyuno, estaríamos hablando de una sonda nasoyeyunal, o también cuando esta sonda se va a utilizar por largo plazo, utilizamos las ostomías. Ajá. Cuando hablamos de una ostomía, es que va la sonda directo al estómago, en el abdomen se hace un acceso hacia el interior del estómago, y ahí se alimenta directamente a través de esta ostomía, que en este caso se llamaría gastrostomía, o en caso de que fuera la sonda directa al yeyuno, se llamaría yeyunostomía. Esto me parece que es un poco más de nutrición clínica, pero no hace daño que lo veamos aquí. La nutrición enteral, en caso de que no se pueda utilizar la vía oral, la nutrición enteral siempre va a ser la primera elección. Ajá. La nutrición enteral es más fisiológica, nos permite conservar la integridad del tracto gastrointestinal, que es algo importantísimo, porque cuando perdemos la integridad del tracto gastrointestinal hay diferentes alteraciones incluso a nivel del sistema inmune.
Entonces sí es muy importante mantener siempre la vía más fisiológica, pero también va a haber casos donde la nutrición enteral no puede ser utilizada. Por ejemplo, en el caso de fístulas de alto gasto, estamos hablando ahorita de conexiones anormales. No sé si a alguien le ha tocado ver en hospitalización o algún familiar que hay estas fístulas o que hay estas cirugías de cáncer gástrico, estas cirugías de cáncer con metástasis a intestino, donde ya no podemos utilizar el tracto gastrointestinal. Cuando ya no podemos utilizar el tracto gastrointestinal es cuando recurrimos a la nutrición parenteral. La nutrición parenteral hace referencia del acceso directo a la vena. Existe nutrición parenteral que es periférica. En este caso se utilizan las venas del brazo, sobre todo, por ejemplo, las venas braquial. Y también tenemos la nutrición parenteral central, que es la más utilizada, donde el acceso va directo a la vena subclavia. Aquí, precisamente donde está señalando el cursor, ahí entra el catéter y va directo hasta la aurícula derecha del paciente, y ahí se están infundiendo los nutrientes. En este caso se infunden los nutrientes en su forma más elemental, como son la glucosa en forma de dextrosa, como son los aminoácidos y como son los triglicéridos, ya sea de cadena media, también puede ser triglicéridos de cadena larga, dependiendo de la solución lipídica que se utilice. Nuevamente, este es un tema de nutrición clínica, pero es importante que lo conozcan. Este cálculo de nutrición enteral y parenteral, bueno, el de enteral se hace igual el cálculo. Nosotros utilizamos las fórmulas de estimación energética, vemos la distribución de nutrientes y posteriormente vamos a tener que buscar una manera de dar esos nutrientes, ya sea a través de estas fórmulas poliméricas. Una fórmula polimérica, por si hay dudas, es por ejemplo el Ensure o el Fresubin o el Nepro o el Pulmocare, que son fórmulas poliméricas, algunas de estas especializadas. Bueno, en el caso de la nutrición parenteral, ahí sí, pues ahí sí se ocupa un poco más de cálculo. Una vez que se tienen las calorías, por ejemplo, que se han calculado las proteínas, los hidratos de carbono, hay que traducir todo eso a mililitros. Este cálculo es bastante interesante, pero les digo, esta es parte de otra materia que van a ver más adelante. Como conclusión de este tema, ustedes ya son dominadores de estos conceptos, pero aquí, bueno, el chiste es aplicar los conceptos, saber aplicar los conceptos, y precisamente para esa aplicación de conceptos tienen que recordar siempre este proceso de atención nutricional. Este proceso que va desde la evaluación del paciente, iniciando con el tamizaje. Este tamizaje que les digo van a ver en evaluación del estado nutricional, donde vamos a identificar si el paciente está en riesgo de desnutrición o no está en riesgo. Esto generalmente se hace intrahospitalariamente. En la consulta generalmente no se hace el tamizaje, a menos que lo requiere el paciente, ¿no? Por ejemplo, también hay pacientes que están, un adulto mayor que está en abandono y está en su casa y lo van a ver ustedes a consulta, pues sí van a tener que hacerle un tamizaje específico. En este caso el MNA es una opción para el adulto mayor, pero en el caso del paciente hospitalizado, el que sugiere, por ejemplo, la ESPEN, que es la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, ella nos sugiere el NRS 2002. Hay muchísimos tamizajes que les digo, van a revisarlo en otra materia. Si nosotros en el tamizaje identificamos que el paciente está en riesgo de desnutrición, procedemos a evaluarlo completamente. Ahí es donde entran los parámetros antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos. Una vez que ya tengamos esa evaluación que viene aquí, vamos al diagnóstico. Del diagnóstico a la intervención. En esta intervención es donde vamos a aplicar sobre todo la dietoterapia y el monitoreo. Es muy importante este monitoreo.
Ajá, cuando ustedes ven un paciente, ya sea en consulta o en hospital, ya le dan su prescripción, le dan su plan de alimentación, su tipo de dieta, pero ahí no queda. Ajá, hay que estar monitoreando al paciente porque es un proceso dinámico este de la nutrición. Puede que nuestro paciente en terapia intensiva, el día de hoy le damos el 35% del aporte, pero el día de mañana ya lo toleró y necesitamos aumentarle a lo mejor al 40%. O también está el caso en la consulta del paciente con diabetes. Le damos una dieta modificada en hidratos de carbono, pero resulta que no fue suficiente la disminución, entonces hay que hacerle otro ajuste, o a lo mejor que el paciente inició con hipoglucemias y entonces hay que hacer otro ajuste. Ajá, es un proceso dinámico. Entonces este monitoreo es muy importante en este proceso de atención nutricional, donde vamos a ir acompañando al paciente hasta la resolución del problema. Todo esto, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Como les digo, siempre a través del individualizar nuestro tratamiento, porque cada paciente es diferente, y también basándonos en las guías. Ajá. Ustedes tienen varias fuentes. Vi que muchos utilizaban el libro de dietoterapia de Krauss. Es muy buen libro, es muy buena opción para utilizar. Hay otros como el de nutrición, diagnóstico y tratamiento, que en lo personal no me gusta tanto, pero que sí puede servir como una referencia o una guía. Y también tenemos pues estas organizaciones que sacan sus guías de práctica clínica, donde entra la evidencia más reciente y más sólida para el tratamiento de los pacientes. En el caso de la ADA, por ejemplo, que es la Asociación Americana de Diabetes, cada año sacan sus guías precisamente para el manejo y control de la diabetes. Le dan mucho peso a esta parte de la nutrición y entonces es muy buena opción para checar al paciente con diabetes. Tenemos también estas guías, KDOQI, donde estas guías se enfocan sobre todo al paciente renal, ya sea insuficiencia renal crónica en sus diversos estadios, el paciente con insuficiencia renal y diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, y también el paciente con insuficiencia renal aguda. Entonces las guías KDOQI van a ser muy buena fuente para el paciente renal. Tenemos también las guías de práctica clínica o guías de referencia del CENETEC. Estas son elaboradas por el IMSS aquí en México, están en español, y ustedes basta con que busquen guía de referencia o guía de práctica clínica para desnutrición, para obesidad, para hipertensión, para dislipidemia, y van a encontrar las principales recomendaciones tanto médicas como nutricionales. Hay varias enfocadas específicamente en la nutrición y hay otras que van enfocadas hacia la medicina, donde habla de fármacos, donde habla del manejo. Entonces ustedes van a buscar las enfocadas a la nutrición. Por otro lado, ya en una nutrición más avanzada, que vendría siendo este cálculo de nutrición enteral y parenteral, estas recomendaciones de nutrición enteral y parenteral, ahí tenemos estas asociaciones que son ASPEN, ESPEN, sobre todo estas son las dos que más rigen el soporte nutricional especializado. ASPEN es la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, y es la Sociedad Europea. Entonces, ustedes tienen que empezar a conocer, adentrarse a esto para tener la mejor evidencia disponible. Recuerden lo que les decía, el dietista conoce de dietas, el dietista se sabe las dietas de memoria, pero el licenciado en nutrición va a tener otras herramientas que le permitan entender el por qué se da esa dieta y hacer cambios si es necesario, incluso combinar dietas, modificarlas, porque, bueno, generalmente en la teoría siempre se nos presentan casos
pues un poco simples, el paciente que nada más tiene obesidad, o el paciente que nada más tiene diabetes, o nada más tiene hipertensión. Pero en la realidad, y ustedes lo pueden ver ya sea en familiares, en los amigos, tenemos que el paciente tiene diversas patologías al mismo tiempo. Tenemos este paciente con sobrepeso, que tiene síndrome metabólico, resistencia a la insulina, hipertensión, dislipidemia, y entonces tenemos que aprender y saber tratarlo. Ajá. Entonces, ese es el reto. Para ello necesitamos de la dietoterapia, pero esta dietoterapia es solo el punto de partida. Ajá. De ahí falta aprender todavía mucho más. Me parece que esto es todo por mi parte el día de hoy. Abordamos básicamente estos temas de la unidad 1.